5, 22, 23. Así que vayamos a Marcos 5, 22, 23. Y luego saltamos al 35, 43, donde es la parte de la continuación de Jairo. Cuando lo tengamos, dicen amén, por favor. Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo 5, el versículo 22, menciona lo siguiente. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora saltemos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal y de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amado Padre, gracias, Señor, por esta palabra que se va a llevar, Señor, se va a predicar. Úsame conforme a tu voluntad, Señor. Desde antes de la fundación del mundo tú hiciste buenas obras para cada uno de nosotros. Que esta palabra acerca de lo que sucedió en la vida de este personaje ahonde ahora en la nuestra, Señor, porque la queremos hacer nuestra también. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para a todos que conocen esa palabra hogar, y la hemos escuchado muchas veces, esta palabra hogar habitualmente se refería a lo que es el fuego, se refería a lo que es la fogata. Esta palabra fogata o fuego viene de una palabra griega y latina, y mayormente era el culto que se hacía al fuego. Se encendía una pequeña fogata, se colocaba en medio, se hacía un culto, pero a la vez físicamente, como los cuartos eran muy pequeños, la gente se abrigaba bajo el fuego y también se calentaba y había luz. Es decir, que esto es lo que comenzó como un culto al fuego, poco a poco se fue transformando esa palabra en lo que se conoce ahora como el hogar. Y quiero decirte que el hogar entonces tendría que ser la paz y el equilibrio que tiene que haber en la casa. Es un momento en el cual todos nos reunimos para poder nosotros tener un deseo común de estar juntos bajo el abrigo de un hogar. Eso es lo que es un hogar. Nosotros esperamos que el hogar sea un campo en el cual nosotros podamos regocijarnos y participar. No construimos un hogar para ser un campo de batalla. Y aunque muchas veces sucede que es un campo de batalla, el deseo íntimo de una persona que se casa, que es construir un oasis, construir un lugar de satisfacción, un lugar de descanso, un lugar donde usted y sus familiares puedan sosegadamente, al abrigo de todos, estar tranquilos y en paz. Eso es lo que nosotros buscamos, pero no siempre sucede así. Ahora, siempre hay algunos imprevistos. De repente sucede algo que toca a la familia, que le hace que tambalee. Quizás nosotros tenemos problemas que son creados por nosotros mismos. El matrimonio tiene problemas que crean ellos mismos por temperamentos, conductas. O quizás la misma familia, entre ellos están peleando entre hermanos. Sin embargo, lo que quiero hablarte no es acerca de los problemas internos, sino que esos problemas que vienen de afuera. Esos problemas que de repente tocan tu puerta, tú no lo buscaste, pero apareció allí. Usted no estuvo atento a eso, usted estuvo cautelado en un hogar que estaba realmente con esa fogata del calor, pero penosamente, como le sucedió a Jairo, la adversidad va y toca la puerta. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos cuando tenemos una adversidad, un problema que vino, tocó la puerta
e ingresó a nuestras familias. Tambaleamos por un momento, nos sacude, lloramos, nos apenamos y es cuando vamos a ver qué fe tenemos. Es cuando el Señor va a probar tu fe. Es cuando tú, las canciones que hemos estado alabando con manos vacías, con mi fe te alabaré, Señor, heme aquí, oh Dios Santo, camina entre nosotros, es cuando se va a probar. Y miren, todo esto sucedió a la vida de Jairo. Jairo era de Capernaum y Capernaum estaba en Galilea, o sea, al norte de Israel. Todas estas ciudades eran fronterizas y usted sabe que en todas las ciudades fronterizas siempre que hay negocio, hay aduanas, hay movimiento, hay muchas culturas que cruzan, o sea, hay muchas personas con diferentes ideologías o idolatrías y esto fue el lugar que Jesús escogió. Usted sabe que Jesús estuvo en este lugar, aquí en Capernaum, al norte de Galilea, fue el lugar de trabajo de Jesús. Y Él lo escogió por una razón, porque Él dejó Nazaret y se fue a habitar a Galilea. Se instala ahí, pero las razones por las cuales Él se instala fue porque era un lugar fácil para dirigirse a muchos lugares. Capernaum tenía muchos caminos para poder dirigirte por toda esa tierra y en esta ciudad se cruzaban muchas personas y Jesús trabaja aquí. También una de las razones por la cual Jesús estuvo en Galilea o en Capernaum es que ellos tenían mucha fe. A los milagros que Jesús hacía, ellos por fe lo aceptaban. En otro lugar se ponían a pensar, pero aquí, no, Jesús toma este lugar. Y Jairo, quiero decirte, Jairo estaba viviendo en Capernaum y él era el principal sacerdote de Capernaum. Significa que era el más destacado. La sinagoga era la parte más destacada después de Israel, donde estaba el templo para adorar. Las sinagogas era un centro donde había un sacerdote y era la persona más importante. Él, Jairo, era la persona más importante de esa ciudad. Y entonces, ¿cómo la sinagoga tenía que formarse? Se formaba, ¿saben?, por 10 personas nada más. Entre las 10 personas formaban una sinagoga, pero tenían que ver que esa persona fuera moralmente transparente. Una persona que cumpliese con toda la dirección del culto, una persona que conociese las escrituras hebreas, una persona que hablase con claridad y concisión, una persona que podía realmente hablarle al pueblo, no una persona que no tuviera esas características, una persona que no supiera hablar, no podía. Esta persona dirigía todos los servicios de la sinagoga y no tenía ninguna dificultad al hablar. Jairo era el principal. Pero lo más importante que se le demandaba a Jairo era la moral. Este hombre tenía que ser elegido por toda la sinagoga y el pueblo iba a votar por ese hombre que iba a dirigir esto. Se analizaba su moral, se analizaba su vestimenta, si era ostentoso, si era vanidoso. Se analizaba la organización de su matrimonio, si llevaba bien a su mujer, si llevaba bien a sus hijos. No era un puesto cualquiera, imagínense un puesto así en la política de Estados Unidos. ¿Quién votaría? Pero aquí era la moral, se llevaba esto adelante, se analizaba hasta su esposa, cuál era su posición, sus conocimientos, a sus hijos, si era austero o le gustaba gastar dinero. Todo eso se analizaba y una vez que se analizaba y se sentía que estaba capacitado para eso, entonces se lo colocaba en el lugar principal de la sinagoga. Él era el que dirigía la cultura, dirigía la sinagoga, tanto entonces en la parte legal y en la parte espiritual. Él era el principal. Resumiendo, para entender quién era Jairo, él era el principal, el hombre de fe, de profunda fe. Tenía que tener una familia ordenada, tenía que tener una conducta irreprochable y un hombre de prestigio en toda la ciudad. Qué bien, ¿no? Vean, ese era un hombre que tenía toda esa conducta, usted no lo podía tachar con el dedo, era una persona probada. Y esta era la forma como se elegía al hombre en la sinagoga. Y este era Jairo. Jairo había llegado. Esto nos dice la palabra que tenía una sola hija. Quiere decir que no pudo tener más hijos. Solo tuvo una hija. Y esta hija era la que él amaba. Era la hija que seguramente con posterioridad estaba dispuesto a que llevarla ante el altar. Era una hija que tenía ¿cuántos años? 12 años. Y a los 12 años para los judíos ya ella era el momento para arreglar las futuras bodas.
O sea, eso era la cultura en este tiempo. Se dejaba de ser una niña, ya se iba a convertir en una persona de hogar. Y todos reconocían la bendición de Jairo. Jairo, te felicito, tu hija cumplió 12 años. Jairo, qué bien, ha crecido, ya es una mujercita. Quizás quiera casarte con mi hijo. Su hijo más feo. Pero ahí sí. Pobre Jairo, dice, no, perdóname, no puedo. Pero como quiera, ya estaba todo animado, ¿no? El pueblo, ahí está su hijita caminando. Y miren, hasta que un momento, toda la felicidad, el orden, la niña de 12 años, él es la persona respetable, dirige la sinagoga, habla con propiedad. Alguien toca la puerta. Y esa puerta, cuando toca a su familia, también puede tocar tu familia y mi familia. Y cuando golpea la puerta, entramos en el desequilibrio. Y cuando entramos en ese desequilibrio, entramos en la perturbación y en la angustia. En este caso, algo tocó la puerta de Jairo. ¿Qué fue? La enfermedad. No sé qué tocará tu puerta o qué está tocando tu puerta, pero vamos a ver la conducta de Jairo. Aquí él toca la enfermedad y algo grave acontece a esa niña, a la única niña. ¿Quiénes tienen hijas únicas aquí? ¿Y qué pasa cuando a nuestra niñita le pasa algo? ¿Y si le empujan así o no? Es mi hija. Pero usted es pastor, déjame un ratito, que aquí yo me encargo. Le sale a uno porque es tu sangre, es tu niñita, la que has cargado. Por ejemplo, ayer, acá una persona hizo un escándalo, ayer en el cine, tuvieron que sacarlo cargado. Caleb, ¿dónde está Caleb? Pero amamos a nuestros hijos, ¿o no es así? Él amaba a su hijo, pero tocó la puerta y entró, se tambaleó. Y vean, en estos casos, un hombre de fe que hizo fue pedirle a Dios, a decirle, Señor, ayúdame. Un hombre de fe estaba establecido que tenía que orar en la sinagoga y Dios lo escuchaba, pero también tenía que consultar a quién, a los médicos. Tenía que saber lo que decía la palabra de ciencia. Tenía que saber lo que decía Dios. Es decir, Jairo era un hombre de fe que llevó todos los problemas a Dios y consultó a los médicos. Pero resulta que este asunto no se mejoró. Jairo ve a su familia en desequilibrio y está buscando la solución del problema y se encuentra que ni la ciencia ni la fe puede darle la salida. Entonces su vida comienza a tambalear. Y es cuando tiene que hacer frente a este problema. No sé si algunos de ustedes han escuchado alguna vez algunos tangos en las letras, pero hay uno que es de Discépolo, era uno de los grandes de los tangos, y en su poesía, voy a la poesía, en su poesía él escribe lo que se le conoce como Sartre, más adelante escribe un libro que se llama El ser y la nada, pero él habla acerca de un tango que se llama Tormenta, y en ese tango dice, aullando entre relámpagos, oh Dios, perdido en la tormenta interminable de la noche. Señor, no lances tu luz, no me enceguezcas. Quiero que tu luz me alumbre, pero estoy solo y estoy angustiado. Y creo que esta tiene que ver mucho con la vida de él. Él está diciendo que tiene un problema tan grande y tiene una tormenta tan grande que se está enfrentando y está cayendo, ha tambaleado. Y yo creo que esto refleja el corazón de Jairo, refleja el corazón de vosotros cuando están en situaciones bien difíciles. Cuando de repente ni la fe usted ha perdido, porque realmente nos pasa eso. A veces nos olvidamos de Dios y todo porque estamos totalmente aturdidos. ¿Y saben lo que Él hace? Él se va a dar cuenta que no hay forma para poder interceder Él mismo, ni sus ritos, ni la sinagoga, ni los médicos, nada podría solucionarlo. Por lo tanto, algo le está faltando. Y tenemos que entender qué le está faltando. Por supuesto, estos golpes de la vida nos va a llegar. Pero a veces es necesario estas adversidades que nos acudan a nosotros. ¿Saben por qué? Porque un hombre religioso como Jairo y un varón y una mujer como usted, cuando nos sucede esto, va a probar nuestra fe. Es cuando nosotros vamos a plasmar realmente, ¿tienes fe o no tienes fe? Es cuando el Señor te dice, hijo, ahora tú ve. Y es cuando nosotros, donde no hay argumentos, le decimos, heme aquí. Vean sus ritos, sus argumentos. Él descubre que toda la religiosidad, siendo sacerdote, descubre que eso no tiene sentido.
toda su religiosidad, todos los ritos de la sinagoga, todo lo que le está quejando, todo lo que se le colocaba en la sinagoga, las luces, el incienso, todo no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque el rey David dice en el Salmo, él dice, más de una vez ha escuchado esto que Dios ha dicho, es que Dios, solo Él tiene el poder. Solo Dios, no la religión, no el ministro, no el pastor, solo Dios tiene el poder. No hay otro que pueda, Él exclusivamente Él tiene el poder. No busques en otro lado, y Jairo se había equivocado. La gente corriente se equivoca, busca a los pastores, busca a los ministros, busca al auxiliar, pero Jairo había entendido que en este problema grave, la única cosa que podía y el único que tiene el poder, ¿quién es? Dios. Es Dios. No se equivocó. Él había pensado, pero ahora se da cuenta en el Salmo, Dios tiene el poder. ¿Dónde estoy buscando la solución? ¿En dónde? Y él poderosamente le dice, mi crisis ha llegado y me ha golpeado y he tambaleado, Señor, pero aún en el piso sé que tú me levantarás. Sé que me vas a levantar. Sé que en mis heridas me vas a curar. Tú eres el Dios que levanta y cura y transforma, cauteriza y perdona, misericordioso y compasivo. Ese es el Dios que queremos. Ese es el Dios que nosotros tenemos ahora. Somos sus hijos. ¿Dónde está llorando usted? ¿Allá afuera en la tormenta? Mire, si hay tormenta, dance bajo la tormenta, pero Dios tiene el control. Dance, baile. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Así que no te escondas bajo la lluvia. Danza. Gracias, Señor. Heme aquí, mojado. Dios tiene el control. Vean, cuando las desgracias llegan son fuertes. Cuando tocó mi desgracia, mi padre, mi hermano me dice, mi padre se puso mal, está en el hospital. Fueron muchas horas hablando por teléfono. ¿Cómo está? Dime, ¿lo han hecho dormir? ¿Lo están despertando? Y me mandaba mensajes. No, al parecer no. Hasta que un momento a otro me dice, murió. Eso me pasó, pero también le pasa a usted. Hay momentos críticos en los cuales nosotros no queremos y no podemos hacer otra cosa, pero él murió. Yo me imagino a Jairo tomándose de la cabeza, sintiendo que todo lo que había hecho no tenía efecto, pero ha buscado ahora, se va a acercar ahora. Y saben, él quiere salir a buscarlo, él quiere encontrarse con este hombre, él quiere encontrar al hombre que pudo hacer muchas cosas, quiere encontrar al hombre que levantó a ese paralítico, quiere levantar al hombre que resucitó a ese hombre que estaba encerrado, quiere encontrar al hombre, aquella mujer que le tocó el manto y salió el poder y la sanó, quiere encontrar a ese hombre, pero hay un problema. Jesús ofendió a los fariseos. Y estamos hablando de la sinagoga, lo echaron de la sinagoga. Él no puede entrar a la sinagoga. Él curó un sábado y lo sacaron de la sinagoga, donde Jairo, ¿qué es? El principal. Y entonces él dice, él ni siquiera puede entrar a Jesús para leer la lectura hebrea. Es como si lo hubieran sacado y diciendo, acá no entras. Pero Jairo sabe que aquí está el poder, aquí está la solución. Y entonces empieza a pensar y a quitarse los prejuicios. Hermanos, a veces es el momento que nos tenemos que quitar los prejuicios. Y él tiene un prejuicio. Y a veces nosotros no queremos pasar por encima nada porque soy prejuicioso, soy orgulloso. ¿Y qué va a hacer él? Él va a romper esa barrera destinada a su prejuicio, que van a decir, ¿qué voy a hacer? Me voy a buscar a este hombre que hizo eso y voy a romper el prejuicio de que digan, vean, al mejor de la ciudad, al número uno, al que lee la lectura hebrea, el que habla con propiedad, buscando ese carpintero. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Se queda con su prejuicio o va ante Jesús? ¿Qué haría? ¿El prejuicio a dónde lo lleva? Y Jairo pensó bien. ¿Saben? Dice la palabra que él, Marcos dice que se postró, pero en su original dice que se derrumbó ante Jesús. Se derrumbó. Eso es lo que dice. Yo me imagino a Jairo caminando con toda esa elegancia que debe tener como sacerdote, ver a Jesús y derrumbarse por su hija. Hermanos, nosotros tenemos que quitar toda esa tontera que usamos como orgullo y derrúmbate ante Jesús. Él lo hizo y de su interior, ¿sabe? Él va y
y está amando tanto a su hija que aún no conoce a ese varón, no, pero ha escuchado, o sea, tiene la fe, la convicción, la seguridad que él sí va a sanarte. ¿Usted tiene esa seguridad que va a sanarlo? ¿Va a restaurarlo? Vean, él va y se encuentra y él le dice, yo me imagino, usted siempre, imagínense a Jesús, sus ojos, cuando atraviesa una mirada y te ve así, ¿no? Él ha leído tu vida completa, toda, él es Dios, ve todo lo que ha pasado y te dice, no llores, ella duerme. Jairo le pregunta, ¿y cómo sé? No, callado, solo cree, le dice Jesús. Usted no ve ahí en Marcos que dice, y Jairo le, no, él creyó, no, callado, acepta, y entonces le dices, acompáñame, y de repente sale en alguien, no insistas, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús sigue caminando. ¿Y con quién se encuentra? Con las plañideras. ¿Sabe quiénes son las plañideras? Las personas que se le pagaban para llorar, pero cuando llegaba el familiar lloraban más fuerte. Imagínense, llegan Jairo, uy, nos han pagado, llora más. Vean, y Jesús le dicen, ¿qué es todo este alboroto? ¿Qué es esto? Esa es la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué alborotas aquí? ¿Tu rito? ¿Crees que lo que estás pagando y lo que vas a llorar? ¿Eso qué? Sácalo, no quiero saber nada, sáquenlo, no quiero. Y se van. Vean, se van y se queda, ¿quién? Jesús le dice a la madre, le dice al padre, a Jacob, a Simón que pasasen. Y saben, cuando sucede esto, entonces Él va a hacer el milagro. Wow. Miren, el Señor no quiere que hagas todo un escándalo. Él quiere que humildemente lo llames a tu corazón. Y Él entra. No hagas mucho alboroto, no me pintes aquí que con lágrima de cocodrilo, no me pongas nada de eso a mí, no. Ama al Señor transparentemente. Si no sabes orar, lo poquito que sabes, díselo. Pero no me pongas palabras que ni siquiera tú le entiendes. No vengas a cantar canciones que ni siquiera crees. Te está diciendo, no me hagas escándalo. No aplaudas y estás pensando, ¿a qué hora acaba todo esto? Alabado sea el Señor. ¿Qué termina esto? Y está así, con el cuerpo así. Y Él te dice, ¿qué es esto? ¿Qué alboroto haces? Wow, ese es Jesús, te está hablando. No me alborotes a mí. Ámalo transparentemente. Y entonces cuando Él cubre tu necesidad espiritual. Miren, ahora hay una nueva corriente que te dicen, ven a Cristo y no sufras más. Eso es falso. Eso es vender a un Jesús que realmente no existe. Estamos entre la iglesia, pero ¿sufrimos o no sufrimos? Sufrimos. Vean, nosotros no estamos vendiendo a un Jesús que dice cuando atraviesas esa puerta tu vida cambia. Nunca más vas a sufrir. Es falso. Esta iglesia no te da un globo y un chupete. Cuando entras, un globito y tu chupetito. ¿Sí? Siéntate, hijito. Siéntate. No, somos personas que sufrimos. Personas que nos enfermamos. Personas que nos toca la adversidad. Personas que hacemos la adversidad. Nosotros mismos hacemos el problema. Pero tenemos a un Dios, aquí nos podemos rendir y derrumbarnos y Él nos va a levantar. Nosotros tenemos que comenzar a luchar por esos embates de la familia. Dios tiene el control y no hagas ni un rito, no llames a nadie. Hay muchas personas que estuve aconsejando y me dijo no podía más y tuve que ponerle un güiro a mi hija. Güiro, le voy a explicar, güiro era porque su hija chiquita y le salió un ursuelo. El ursuelo supuestamente es mal de ojo para una tradición latina. No sé si ustedes saben esos males de ojo. Y le puso una cosita aquí que se llama güiro. No, hermana, eso es un rito, es una tradición. Usted es cristiana, es líder. Es que no, tú no te has derrumbado ante el Señor. Tú no estás creyéndole a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros vivimos por fe, nos agarramos de su mano y Él no nos suelta. Pero Él quiere que nosotros vivamos por esa fe, por esa cruz. De esa cruz todo lo que sale es amor. De esa cruz brota el amor hacia todos. Es una ola.
revuélcate en ese océano del amor de Dios. Es ahí donde es tu lugar. No estés en otro sitio. Es Jesucristo que hace posible lo que tú quieres en tu corazón. No hay mayor intermediario. Algunas personas a veces me dicen, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Por supuesto lo hago, oro por ellos. Pero le digo, también tienes que orar por ti. ¿Saben por qué? ¿Acaso el pastor está más cerca que ustedes al trono de Dios? Les pregunto, ¿estoy cerca? ¿Acaso el ministro, presbítero, lo que fue, ese reverendo y todos esos nombres, están más cerca que usted? Entonces, yo estoy acá, ¿no? Dame la oración. Sí, ¿no? Dame la oración. Ok, espérate. No. El que habla intercede, pero usted tiene que orar. Usted tiene que derrumbarse. Yo no me puedo derrumbar. ¿Y tú qué haces aquí? No, me estoy derrumbando por él. Okay. No. Yo intercedo, suplico por la oración de sus vidas, pero vosotros deben orar también. No olviden eso, porque cuando trabajaba en la radio, en la madrugada, a las 3 de la mañana, me llamaban muchas personas y todos me decían, ore por mí, ore. Yo un día le dije, pero tanto que ore por... Un momento, antes que ore por usted. ¿Usted poco no oró? No, pero se lo dejo a usted. No, eso no es así. No me dejes a mí. Tenía una lista así, le decía a mis hermanos, deja las listas, no pongas nada, vamos a cambiar esto. Y en la radio, al aire, le decían, si me estás escuchando ahora en esta radio, 1330, quiero decirte que vamos a interceder por vosotros, pero si usted no ora, vana es nuestra oración. Y las llamadas bajaron. Llevé esa intención para orar. El pueblo respondió, pero como el dueño de la radio dijo, y las llamadas, entonces le dije, bueno, hasta aquí nomás, porque yo no estoy para business. Vengo a enseñar a un pueblo a orar. No vengo a hacer negocio. Y me fui. El pueblo debe aprender. Debemos orar. Jesucristo dice, pídeme y te daré. En esta mañana quiero decirte lo siguiente. Vamos a aprender lo de Jairo. La adversidad toca su puerta a un hombre que tenía toda la posición, una posición buena. Pero se dio cuenta que el rito ni el ministro, nada, solo Dios tiene el poder. Cuando toque la puerta a tu adversidad, y lo va a tocar, quisiéramos que no, sean sinceros, no quiero adversidad, pero va a probar mi fe, y cuando toque, debes estar preparado como Jairo. Quitas el error. Vio Jairo y nos enseñó, ya nos ahorró eso, quito. Me derrumbo ante el Señor, le creo por fe al Señor y le digo, Señor, heme aquí. Hace un milagro en mi vida. Señor, no puedo hacerlo. Esa es la mejor oración. No puedo. Y cuando tú dices no puedo, Él dice, ahora, déjame a mí. Wow. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguna vez usted ha agarrado algo que no puede hacer? Y usted dice, mira, ¿usted que intenta y no le sale? No. Entonces viene, mayormente mi esposa me dice, no puedo salir de la nieve, esta que mete el carro. Acá. Ok, mi amor, déjame a mí. Y ella está, como soy su esposo, está seguro, ¿no? Y ella se sienta al costado y digo, ¿y este cómo será? Y agarro, pero la seguridad, déjame, yo lo voy a hacer. Entonces ella se siente bien. Cuando usted le dice, no puedo, Señor, entonces ponte a un lado, Él lo va a hacer bien. Él va a tomar tu vida y lo va a poner en su lugar. Te va a restaurar, te va a curar. Él es compasivo. Wow. Tu matrimonio de repente herido, resquebrajado, ya ni se miran. Va a poner amor en una grieta, se mete. De repente tus hijos desobedientes, malcriados, ya los quieres colgar como ahí, ¿cómo se llama? Como los murciélagos de cabeza colgados por allá. En terapia dices. El Señor restaura también a los hijos. Mire, el que habla y usted está seguro que no queremos un campo de batalla en mi casa. Pero alguna vez ha habido batallas, ¿sí o no? Fuertes. Las dos guerras quedan chicas en esas casas que son terribles. Pero Dios cuando entra, hay paz. Busquen esa paz en el Señor. Y dejen toda religiosidad, todo rito. Rompan los prejuicios y dile, Señor, sin ti nada soy. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, con mi fe te alcanzaré. Inclinen sus rostros en esta mañana y no olvidemos esta historia de Jairo. Amado Padre, gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque en la vida sí vamos a tener adversidades, vamos a tambalear, Señor.
Vamos a sucumbir a veces ante tanta adversidad. Jairo, Señor, tomó otra posición, buscó cosas que eran distintas, pero cuando se dio cuenta que solamente tú puedes cambiar, se derrumbó ante ti. Señor, ahora estamos postrados ante ti, Señor. Oh Dios, levanta cada vida nuestra, Señor. Y que cuando venga la adversidad, antes que abramos la puerta, el que va a abrir la puerta eres tú, Señor. Eres tú, porque tú vas al frente de la adversidad y nosotros cuidados bajo tu abrigo, Señor. Cuida este pueblo de CCP, que se amen, que como iglesia, Señor, se estimen de tal forma como los hermanos cuidan de otros hermanos, Señor. Y escucha la oración de tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorarle al Señor.